Hola, ¿qué tal? Yo soy Mauricio Rodríguez, soy profesor de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de la UNAM para la atención del COVID-19. Hoy me dirijo a ustedes pues para platicarles sobre la situación en la que estamos particularmente en estos días, algunas de las observaciones que hemos ido haciendo y algunas de las recomendaciones que conviene tener en mente para hoy y para los siguientes días que pues serán decisivos en el transcurso de la epidemia. Estamos presenciando el cambio de etapas en la evolución de la epidemia. Habíamos estado hace unos días con una situación en la que todos los casos que había en nuestro país eran casos vinculados a un proceso de importación. Todavía había manera de seguir la ruta del virus desde donde había llegado en cada uno de los enfermos y de igual manera seguir con detalle los contactos que habían estado con esta persona enferma en los días pues alrededor de su enfermedad y avanzar en el estudio epidemiológico y generar toda esa información. Actualmente estamos ya en una situación en la que aumentaron ya el número de casos en nuestro país y cada vez es más difícil poder identificar que todos sean vinculados a un proceso de importación o propiamente importados, y estamos comenzando a ver los primeros casos de circulación del virus en la comunidad. Es importante que nos quede claro cómo se procesa la información que se ve durante la epidemia. Hay una obtención primero de un paciente que busca servicios médicos. A partir de ahí se hace un estudio de caso y se busca la conexión con algún contagio o la procedencia de algún sitio. Y después se hace una prueba de laboratorio que tardará, pues dependiendo del tiempo, pero podrían ser 24 o 48 horas en procesarse y en dar una información que se tiene que integrar a un sistema de información para después incorporarse a los informes, de tal forma que lo que estamos viendo en los informes tiene cierto retraso en comparación con la realidad. Estaremos viendo los datos pues de las 48 o 72 horas previas, que a su vez nos hablan de los enfermos que se vieron en ese momento que se tomaron las muestras, lo que también podría decir cómo pues el contagio de esas personas ocurrió varios días atrás. Entonces, si ahorita ya estamos comenzando a detectar los primeros casos que son producto del contagio dentro del país, eso quiere decir que el virus cuando menos ya lleva algunos días circulando, y por eso es crucial tomar las acciones más importantes ahora. Las acciones, como lo han ido describiendo, son aplicar las medidas de distanciamiento social, mantener la sana distancia entre las personas en todo momento, particularmente entre los enfermos y entre los más vulnerables, suspender las actividades donde se congregue mucha gente, tanto exteriores como en interiores, y suspender, por supuesto, las actividades de docencia, las clases que juntan
a muchas personas, que hacen que se mueva mucha gente también en el transporte público. Y por último, pues promover las medidas de higiene personal individual que pudieran participar también en la interrupción del virus, pues en la transmisión del virus de una persona enferma hacia una persona sana. Estos son el lavado frecuente de manos, la etiqueta respiratoria, aislar a los enfermos, limpiar las superficies de uso común, y con esto también vamos a ir deteniendo la transmisión del virus de una persona enferma a una persona sana. No olvidemos que es momento también de confiar en la ciencia y escuchar las recomendaciones científicas, las recomendaciones técnicas que hay para este tipo de situaciones. Estamos ante una enfermedad nueva, ante un virus nuevo, y tenemos que pues ir recabando información, ir tomando acciones y decisiones conforme se va generando la información de forma más robusta. Pues la misma velocidad del procesamiento de la información y la generación propia de los datos a veces no permite tener todas las conclusiones y todas las certezas que se requieren. ¿Qué más quisiéramos que saber todo lo que pasa con el virus, lo que pasa con la enfermedad y lo que va pasando con la epidemia? Sin embargo, se tiene mucha información, se va generando más, y es importante pues acudir a las fuentes científicas, a las fuentes confiables, para poder tomar acciones. Y en concreto me refiero a dos ejemplos de los últimos días que han estado circulando mucho en los medios y en las redes públicas y privadas, en los que se han hecho recomendaciones equivocadas sobre el uso de algunos medicamentos para el tratamiento de esta infección, en particular la cloroquina y la citromicina, que se ha estimulado su consumo y promovido como si fuera ya un producto autorizado, confirmado y evaluado en los términos de las ciencias clínicas y de la farmacología, y esto no es así. Hay algunos indicios por algunos estudios que dicen que esto pudiera tener alguna utilidad en el tratamiento de la infección por el nuevo coronavirus. Sin embargo, no se han concluido y todavía no se puede evaluar de manera completa la seguridad y la eficacia de estos tratamientos para el manejo de esta enfermedad. Esto ha producido pues algunos países, algunos compras como pánico, como de abasto de la gente, incluso el uso indiscriminado, sin advertir que estos medicamentos tienen efectos secundarios, eventos adversos que pudieran comprometer la salud de las personas que lo usan sin supervisión médica, o incluso los que no estén tan al tanto de los efectos adversos que pudieran tener. De tal forma que esta sugerencia, esta indicación de usar estos dos medicamentos para el tratamiento todavía no es una indicación formalmente reconocida por las autoridades regulatorias, y no debe de tomarse así, mucho menos a la ligera. El uso excesivo de estos medicamentos y el desabasto de estos medicamentos también compromete el tratamiento de otras personas que los utilizan para sus propias enfermedades, como el lupus, como la artritis, como la malaria, y al no haber estos medicamentos disponibles para ellos, pues se puede poner en riesgo a estas personas porque no van a completar sus tratamientos. El otro asunto al que pues me gustaría referirme también es sobre la polémica si se debe o no de utilizar el ibuprofeno en esta enfermedad. Algunos estudios han propuesto hipótesis científicas, hipótesis médicas, que dicen que este medicamento pudiera estar relacionado con un incremento en la posibilidad de infección y en el empeoramiento de los pacientes. Sin embargo, no se ha comprobado con estudios bien controlados que esto pudiera ser. De igual manera, se han emitido recomendaciones informales
con base en estas supuestas hipótesis y en algunas conclusiones que no han sido verificadas, que deben de verificarse científicamente, y esto ha provocado que algunas personas que incluso estuvieran tomando el tratamiento para alguna otra cosa con estos medicamentos, el ibuprofeno o alguno parecido a ellos, suspendan sus tratamientos poniendo en riesgo a su propia persona y la enfermedad que están descontrolando. Entonces, de igual manera, no se ha comprobado esta hipótesis, es algo que todavía está en estudio y como lo decía anteriormente, tenemos que estar vigilando la evolución científica de esta epidemia, que la generación de información se tiene que ir cotejando, se tiene que ir evaluando por todos, de tal manera que en cuanto se tenga la información más robusta podamos tomar decisiones y hacer sugerencias con base en los resultados científicos bien analizados, pues para poder atacar la epidemia lo mejor que podamos. Lo que tenemos hasta ahora y lo que podemos hacer ahora en nuestras comunidades es interrumpir la transmisión del virus, repito, aislando a los enfermos, lavándonos las manos, evitando los contagios, limpiando superficies de uso común y vigilando la evolución de las enfermedades que vayan surgiendo, especialmente en las personas más vulnerables, que pudieran ser los mayores de 60 años, las personas que tienen enfermedades concomitantes, enfermedades de los pulmones, enfermedades del corazón, enfermedades del sistema inmune, personas con discapacidades que pudieran también ver comprometida su capacidad de respuesta ante una situación de emergencia, estar muy pendientes de la evolución de la evolución de la epidemia en su localidad para pues ver cómo se va comportando y cómo van los contagios ya específicamente en cada una de las ciudades e incluso podría llegar a ser en municipios o alcaldías durante los próximos días. La información a la que tenemos que estar recurriendo en estos momentos es la información oficial de la Secretaría de Salud, la información de la Organización Mundial de la Salud, la información que estamos generando en la Universidad Nacional Autónoma de México y básicamente las fuentes oficiales. Hay que verificar la información antes de retransmitirla, hay que procurar solo transmitir la información oficial, confiable y de preferencia información que ayude, información que aporte para solucionar y para atender entre todos esta importante situación que estamos viviendo actualmente.